Amén. Gracias, Cristo. Amén. Gracias, Cristo. Gracias, hermana. Bendito Dios. Muchas gracias. Pueden sentarse. Muchas gracias. Mi nombre es Jorge Rodas. Hemos estado aquí en esta iglesia, mi esposa y yo, como unos 18 años ya. Estuvimos a cargo del ministerio hispano, precisamente aquí, mi esposa y yo, por 12 años. Nos reunimos en el salón aquí cerca, ¿verdad? Entonces, de venir acá, estoy en casa. Amén. Y luego, bendito Dios, somos parte del concilio de ancianos de la iglesia aquí, de la iglesia de la comunidad cristiana del Valle de Chino Valley Community Church. Somos miembros del concilio de ancianos y parte de mi asignación, parte de mi responsabilidad, por así decirlo, parte de mi ministerio, mejor dicho, es estar al tanto de lo que está pasando acá con la iglesia Gracia, ¿sí? Ustedes están cerca de mi corazón, están en mi corazón, están en mis oraciones y es una bendición estar acá. El pastor Peter me llamó, me invitó para que trajera la palabra. De hecho, les saluda. El hermano Peter les manda un saludo. Anoche platicamos con él llamó ya un poquito, bueno, a buena hora, para ponernos de acuerdo y asegurarnos que todo estaba bien. Así que me pidió que por favor les saludara. Así que saludos de su pastor. Amén. Y luego, cuando me invitó, me hizo una petición. El hermano, como pastor, él tiene derecho, es su derecho, esa es tu congregación. Y el hermano me pidió, por favor, predica el mensaje del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Predica el mensaje del Evangelio. Hay un programa de predicaciones, hay un programa de doctrinal a donde él los está llevando como congregación, ¿verdad? Y esto no lo dice el pastor, pero lo digo yo, ¿verdad? Yo así lo creo. De que es bueno que la iglesia predique el mensaje del Evangelio cuando sea necesario, ¿verdad? Está bien el programa de la iglesia, el programa educativo, el programa doctrinal, pero el mensaje del Evangelio es necesario. Pienso porque siempre el Señor trae personas nuevas y porque nos sirve de entrenamiento. Ya escuchamos el Evangelio, bendito Dios, cuando venimos a Él, escuchamos el mensaje, pero es necesario tenerlo fresco en nuestro corazón, porque da la oportunidad de compartirlo con nuestros hijos, nuestros amigos, vecinos, etc. Así que el mensaje del Evangelio siempre es fresco. Amén. Así que muchas gracias. Le doy gracias a Dios porque está conmigo. Amén. Mi esposa Inés Rodas, mi novia, mi amiga, por 41 años, ¿verdad? Vamos a cumplir 42 años. Y luego mi amada suegra, María Teresa, mi madre espiritual. En un momento en mi vida, cuando yo estaba perdido en el mundo, confundido, ¿sí? Casi hasta a punto de estar endemoniado, yo creo, ¿no? Mi suegra y mi esposa traían al pastor de la iglesia, el hermano David Estrada. Venían a mi apartamento, un apartamento de 2 recámaras. ¿Sí? Teníamos un bebé de 6 meses, que ahora es pastor. 6 meses. Yo estaba confundido. Y mi esposa, mi suegra y mi pastor llegaron a nuestro apartamento a orar por este pecador. ¿Sí? Y así fue como el Señor me salvó. Así que muchas gracias a mi suegra María Teresa, ¿no? Les voy a pedir si alguien puede hacer el favor de regalarme una servilletilla o un tissue, ¿verdad? Yo me emociono cuando el Señor me da la oportunidad de hablar de Él y luego comienzo a llorar. Amén. Amén. Así que oremos. Señor bendito, muchas gracias en esta mañana, Señor. Gracias esta tarde, Señor bendito. Gracias por esta bendición. Te alabamos y bendecimos. Señor, lo que queremos hacer, Señor, es que
glorificar tu nombre y no decir lo que yo diga, Señor, sino lo que tú digas, Señor. A bien tuvo el pastor Peter en invitarnos a predicar el Evangelio, Señor, porque él, pastor, tú pusiste en su corazón de que alguna persona acá, Señor, o tal vez en algún lugar, por la Facebook o los medios de comunicación, de redes sociales, Señor, alguien está necesitado de ti, Señor, en este momento. Todos te necesitamos, pero hay alguien que tú tienes en tu corazón en este día. Te alabamos y bendecimos. En tu nombre oramos, Señor Santo. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 2. ¿Verdad? El Evangelio según San Juan, capítulo 2. Pasaje muy claro para la salvación. Muchas gracias. Muy clave. Capítulo 2. Al final del capítulo, dice la palabra allá por el versículo 23, ¿verdad? Y un poquito de contexto en esto, ¿no? Aquí estamos acercándonos a la Pascua, una de las 3 Pascuas que del ministerio Jesús describe, ¿no? Como ustedes recuerdan, la Pascua era la celebración del pueblo de Israel, en el cual conmemoraban la liberación de la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Ustedes se recuerdan de las plagas, y recuerdan que vino el Señor y les mandó ofrecer un cordero inmolado reflejando la imagen de Cristo, ¿no? Y vino el ángel de la muerte y el Señor les había dicho a sus hijos, los israelitas, que pintaran en el dintel de la puerta con la sangre, el hisopo, la sangre del cordero, para que a la hora de pasar el ángel de la muerte no entrara en esa casa, ¿no? Y esa era la celebración de esta ocasión. Y había mucha gente en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto. Mucha gente, igual que en el día de Pentecostés, ¿no? Y dice la palabra, versículo 23, estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron en Jesús. ¿Por qué creyeron en él? Dice la palabra, viendo las señales que hacía. Y ese es el término que Juan utiliza una y otra vez en el Evangelio según San Juan. Ustedes verán la palabra señales. Y estas señales hizo. Y señales y señales y señales. ¿Qué señales? Las señales de sanidades. Le dio vista a los ciegos. Le dio caminar a los cojos. Sanó a los leprosos, liberó a los endemoniados, etc. Esas eran las señales que veían y muchos creían en su nombre, ¿no? ¿Verdad? Muchos creían en él por las señales que hacía. Y dice la palabra, creían en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús, aquí hay un término negativo, ¿no? Pero Jesús, como dice la palabra, no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. En un sentido negativo, no se fiaba de ellos. Una palabra más moderna sería Jesús les tenía desconfianza, ¿no? ¿Sí? No se fiaba de ellos porque conocía a todos. Dice la palabra de Dios que todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Jesús no se fiaba, él conocía lo que había en ellos. De manera que, a manera de título, yo he puesto el mensaje, Jesús conoce tu vida, Jesús conoce tu corazón, Jesús no ha cambiado, él todavía conoce lo que sucede en tu vida. Él conoce lo íntimo de tu corazón y ese es el contexto, ¿no? Muchos creían, pero Jesús no se fiaba de ellos. Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre y de la mujer, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús conoce el corazón del hombre, ¿sí? Y la palabra de Dios nos diría en un término moderno, para muestra un botón, ¿verdad? Aquí para muestra un botón, conocemos el dicho, ¿no?
¿verdad? Jesús no tenía que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y el capítulo 3, versículo 1 dice, aquí hay un hombre, aquí hay un hombre. Había un hombre de los fariseos, un religioso, un religioso. Como muestra, aquí hay un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y recuerde, Jesús sabía lo que había en el corazón de este hombre. No necesita que le dé testimonio de lo que hay en el corazón del hombre. Versículo 2 dice, este hombre vino a Jesús de noche. Y está hablando de la hora de la noche. Pero yo creo que ese es simbolismo de que cuando uno viene a Jesús en las oscuras. Viene de noche, viene en las tinieblas. Uno viene a Jesús y se acerca a aquel que trae la luz a nuestra vida. Vino Jesús y vino este hombre y se acercó a Jesús de noche. Se acercó a Jesús en tinieblas. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo que sabemos? O sea, que no vienes tú por ti mismo. ¿O alguien te trajo? Sabemos, viene representando a alguien más, pero se encuentra él individualmente como individuo delante de Jesús. Y el sabemos es plural, ¿verdad? Pero lo que yo creo que dice la palabra es de que lo que somos y lo que hacemos en nuestra vida representamos a muchos. Tiene repercusiones en nuestra vida lo que hacemos. Si soy esposo, lo que hago tiene repercusión en la vida de mi esposa. Si soy padre, o soy abuelo, o soy amigo, o soy tío, mi comportamiento y mi duda, ¿sí?, tiene repercusión en la vida de los demás. Y él dijo, sabemos. Ok, está bien, sabemos. ¿Qué sabemos? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales. Aquí están las señales de nuevo. Que tú haces si no está Dios con él. Yo no sé qué señales ha visto usted en su vida. Yo no sé si usted ha visto el testimonio de alguien en su vida. El testimonio de alguien que fue sanado. El testimonio de alguien que Cristo cambió su destino. Yo no sé qué señales ha visto usted en la vida de alguien. ¿Qué señales le ha demostrado el poder de Dios? Pero lo que sí sabemos es de que este hombre vino buscando a Jesús como maestro. Y cuando uno busca a Jesús como maestro, lo busca con el intelecto. Lo busca buscando una instrucción como maestro, rabí, ¿sí?, como una autoridad eclesiástica, como una persona con conocimiento religioso. Y cuando uno se acerca a Jesús, ¿sí?, como se acercan los de la iglesia Scientist, ¿sí?, buscando un alumbramiento, un enlightenment, algo como que un poder superior que trae alumbramiento en nuestras vidas. No, a Jesús se le busca como Dios, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, sí. Así se le busca a Jesús. Y luego, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. O sea que Dios está contigo, tú no eres Dios, Dios está contigo. Y sabemos que Jesús es Dios. Y como Jesús sabe lo que hay en el hombre, Jesús ni siquiera le respondió a esa pregunta, ¿no? ¿Verdad? Ni siquiera Jesús dijo, I don't go there. No le tocó ahí el tema, ¿no? Jesús sabe lo que hay en el hombre. Pero lo mejor es que Él no solo sabe lo que hay en el hombre, sino que Jesucristo sabe lo que necesita el hombre. ¿Sí? La palabra de Dios dice de que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Dice el Evangelio en Lucas 19:10. Jesucristo vino, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que si tú estás perdido, si tú no te has acercado a Cristo Jesús como Dios que es, si lo buscas con el intelecto, Él te anda buscando a ti. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que estaba perdido. De hecho, la palabra de Dios dice en San Juan capítulo 5 de que Dios es espíritu. Y los que le adoren deben adorarle en espíritu y en verdad. Sí. Los que le busquen deben buscarle en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca a Dios. O sea que si tú adoras a Dios, si tú te pones a adorar a Dios en tu casa, si tú buscas un lugar y cierras tu puerta, como el Señor dijo, cerrar tu puerta, buscar a Dios y tú le adoras, ¿sabes qué va a pasar? Jesucristo te anda buscando a ti. El Espíritu de Dios viene sobre ti y te bendice porque tú estás adorando a Dios, porque tales adoradores busca Dios, que le adoren en espíritu y en verdad. De manera que Jesús respondió y le dijo, de cierto, versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Maestro, tú eres maestro, no, nadie puede hacer las señales que tú haces, porque si no está Dios contigo. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Perdón, boté el alambre. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre ser de nuevo, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea que la pregunta de Nicodemo fue en un sentido natural, ¿no? ¿Verdad? Biológicamente hablando, ¿puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo y estar otra vez en el vientre de la madre y que se lleve a cabo el periodo de gestación y es lo que él entendió, ¿no? ¿Verdad? Versículo 5, Jesucristo le responde, de cierto te digo, y aquí le aclara, segunda vez, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que esto me dice a mí es de que no hay entrada en el cielo sin salvación. Es lo que dice, ¿no? ¿Lo mismo entienden ustedes? Yo recuerdo que cuando estaba por nacer nuestro hijo, recuerdo que tomamos las clases para un parto natural, ¿verdad? Y yo pues estaba joven, no muy entendía, pero por lo menos las clases nos prepararon porque un día se iba a romper la fuente, ¿no? ¿Verdad? Se iba a romper la fuente, eso ya hace 41 años, 40 años. Se va a romper la fuente y ya por lo menos yo ya aprendí lo que es nacer de agua. Se rompió la fuente de agua, ¿no? Y nacimos, nació nuestro hijo de agua como nacemos todos nosotros, ¿no? Nacimos de agua. Y eso es lo que es. Estamos vivos, tenemos vida. Pero lo que el Señor está diciendo es, versículo 6, lo que es nacido de la carne es. Lo que es nacido del Espíritu, de ahí está con mayúscula, ¿no? ¿Está en su Biblia con mayúscula? Sí. ¿Sí? El Espíritu Santo, ¿no? Lo que es nacido del Espíritu
espíritu es. Está hablando de dos naturalezas. De dos naturalezas. La naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. La palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 5. Yo creo que nuestro hermano lo va a poner ahí en la pantalla. Gálatas capítulo 5 describe las dos naturalezas. Versículo 16 dice, Gálatas 5:16, digo pues, dice el apóstol, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Aquí está hablando de las dos naturalezas. Y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pues si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y estas son, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, o sea, inmoralidad desvergonzada, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidios, homicidios, borracheras, todo lo que vemos en CNN, ¿no? Y cosas semejantes, en Univisión, a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea que nacimos en este mundo, nacimiento del agua, y nacemos en la carne. Y como somos descendientes de la raza adámica, por naturaleza, todo esto está en nuestra vida. Y lo vemos. ¿Sí? Y lo vemos. Y no solo lo vemos, sino que lo hemos vivido personalmente. Y no somos extraños a la culpa, a la infelicidad, a la amargura, ¿sí? Todas las cosas que la carne trae. De hecho, que el Señor le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, para que podáis salir de todo eso, ¿sí? Para que podáis dejar esto. Y luego dice la palabra, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, Nicodemo, versículo 7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, si es tan importante, el Señor está aclarando lo importante que, y está hablando de dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Está hablando de cosas inferiores y de cosas superiores. Y en un momento el Señor nos va a hacer una declaración que nos va a hablar de cosas superiores, cosas divinas. ¿Sí? Nicodemo, no te maravilles. El versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla de donde quiere y no sabes a dónde viene y a dónde va. O sea que a menos que uno ya haya nacido de nuevo, uno puede entender. Como dicen mis hijos, you have no clue, Dad. You have no clue. O sea que no entiende uno las cosas espirituales hasta que verdaderamente está ahí, ¿no?
como los pasteles que hace mi esposa. Usted no sabe, le puedo yo describir el pastel que hace. Ya lo ha perfeccionado por décadas de perfeccionar la receta, ¿no? Pero hasta que usted prueba el pastel, sabe lo delicioso que es. Lo mismo es las cosas espirituales. Hasta que usted no ha entregado su vida verdaderamente a Él y se ha consagrado a Él y ha dejado que Dios le use, sabe usted lo maravilloso que el Señor es. Yo pasé por lo menos los primeros 10 años de mi vida, ¿sí?, entregado al Señor, y servía, pero medio servía, ¿no? ¿Verdad? No había dejado claramente, no me había entregado claramente a Él y decirle: Señor, verdaderamente aquí estoy, úsame. Y no fue sino que hasta que el Señor tocó mi corazón y verdaderamente: Señor, aquí estoy, Dios mío, ¿sí?, verdaderamente úsame en mi vida, ¿sí?, úsame, Señor. Entonces comencé a comprender que el Señor verdaderamente tiene un plan para mi vida, me dio los dones que Él me dio, ¿sí?, y comenzó a usarme de manera que para traer gloria a su nombre. Pero no fue hasta que verdaderamente me entregué a Él. Lo mismo dice: no sabemos, el viento sopla de donde quiere, a donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hasta que uno pierde verdaderamente el temor. ¿Sí? Voy a tener que dejar esto, voy a tener que dejar el otro. Voy a tener que dar más dinero. Voy a tener que dar más tiempo. Y hasta que el Señor verdaderamente cambia el corazón y nos entrega, sabe verdaderamente lo maravilloso que es servir al Señor sin detenerse. Entonces, la segunda parte del versículo 8 dice: respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Ya tuvo un poquito de hambre, ¿no? Tuvo deseo. ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y aquí están las cosas preciosas. Si os he dicho cosas terrenales, ¿cómo? Y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las superiores, las celestiales? Y aquí está la declaración celestial. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y esta es la base escritural. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como aquel día que los hijos de Israel se rebelaron contra Moisés y hablaron en contra de Moisés y en contra de Dios. Y el Señor vino y mandó unas serpientes ardientes. Y al que las serpientes mordían a los que se habían quejado, que habían murmurado y que habían hablado mal contra Dios, la serpiente los mordía. Y el Señor dijo: Moisés, haz una serpiente de bronce y ponla en un palo, un pedazo de madera, y levántala. Y cuando la serpiente los muerda, al que vea aquella serpiente de bronce que Moisés levantó, todo aquel que vea la serpiente no morirá. Así será levantado el Hijo del Hombre, significando aquel que llevó nuestro pecado en la cruz. Cuando lo vemos a Él y ponemos nuestra mirada en Él, dice la palabra: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es creer? ¿Qué tan poderoso es creer? Creer es aceptar, creer es confesar, creer es rendir el corazón, creer es ceder, creer es entregarse a Él. Todo aquel que viene
y entrega su corazón a Él, que lo vea a Él en la cruz, dice la palabra de Dios, y aquí está la cosa más, el mensaje más sublime, más superior, más hermoso que podemos compartir. El pastor me dijo, comparte el evangelio. Inmediatamente, esto fue lo que pensé. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sí, Dios no condenó a Nicodemo. Dios sabía lo que había en el corazón de Nicodemo, y no solo sabía, sino que Dios tiene la respuesta para Nicodemo. ¿Sí? Dios tiene la respuesta para ti. Dios sabe lo que hay en tu corazón, y Dios no te condena. Dios tiene salvación para ti. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él no cree, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas de la luz porque sus obras eran malas. La palabra condenación, el antónimo de la palabra condenación es bendición, ¿verdad? Es bendición. Lo opuesto de condenación es bendición. Y bendición quiere decir que Dios tiene libertad de poner en ti toda la bondad de Dios, todas las promesas de la palabra, todo lo bueno que Dios tiene, todo lo precioso que hay en Él, toda la bondad de Él, Él quiere depositar sobre ti. Eso es bendición. Condenación es de que todo el maligno, todo el poder del maligno, todo lo malo del mundo, toda la maldad del hombre, el hombre condenado está expuesto a toda esa maldad. De hecho, en la cruz dice el Salmo, de que la misericordia y el amor de Dios se encontraron. Dice la palabra de Dios de que en la cruz Dios nos dio lo mejor de Él, y el hombre le entregó lo peor del hombre. Venimos los hombres, y al Hijo de Dios, al amado de la creación, al amoroso, misericordioso Hijo de Dios, el hombre le entregó lo peor, condenándole en una cruz. Entonces, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por lo tanto, dice el pasaje en Isaías 55, este es el llamado de Dios a través de los siglos. La palabra de Dios dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y estaré con él y él conmigo, cenaré con él y él conmigo. Isaías 55 dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos.
Deje el impío, el malo, su camino, y el hombre inicuo, el malo, sus pensamientos, y entréguese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Jesucristo dijo: os es necesario nacer de nuevo, porque es imposible entrar en el reino de Dios o ver el reino de los cielos si no nacieres de nuevo. Entonces, si el Señor lo dijo, ¿qué es entonces nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Y este es el Evangelio. Este es la simiente de fe en la cual el Evangelio está fundamentado. Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10. Este es el Evangelio. En eso se resume el mensaje. Dice la palabra: ¿qué pues diremos? Esta es la palabra de fe que predicamos. Está tan cerca de nuestra boca como de nuestro corazón. Esta es la distancia de la palabra de fe. De aquí para acá. Está tan cerca de tu boca como de tu corazón. Y es posible que tú lo tengas aquí. Estés a la mitad del camino, pero que no lo hayas hecho todavía. Esta es la palabra de fe. Que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, la salvación está en la resurrección de Jesús. Como dice el apóstol: ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en su nombre, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí? Y si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, se hace justicia en tu corazón. El Espíritu de Dios viene y crucifica al Hijo de Dios en tu corazón. ¿Sí? Y ese es el cambio, que pasamos de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al poder admirable de Cristo Jesús. Pasamos de muerte a vida. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, es crucificado en nuestro corazón por medio del Espíritu de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Amén. Amén. No es necesario que el hombre ande como Nicodemo en tinieblas. No es necesario que el esposo esté alejado de la esposa. No es necesario que haya división en la casa. No es necesario que nuestros hijos estén perdidos. No es necesario que haya insatisfacción en nuestra vida. Cristo Jesús hizo la obra completa y trajo salvación al hombre. Porque Dios conoce lo que hay en el hombre, en el corazón del hombre. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Amén. Pongámonos de pie. Amén. Vamos a tener un canto. ¿Sí? Vamos a orar al Señor. A ver, oremos mientras nuestras hermanas se preparan. Señor bendito, muchas gracias en esta mañana, en esta tarde, Señor Santo. Tú conoces el corazón de cada uno en este momento, Señor. Y tú a bien has puesto en el corazón de nuestro hermano Peter, Señor, compartir el Evangelio, Señor. Y en este día, Señor, tú conoces el corazón de cada uno de acá, Señor.
el corazón de cada uno, la vida de cada uno, la lucha de cada uno, Señor. Tú sabes en cómo nos encontramos cada uno de nosotros. Nos encontramos unos cerca de la cruz, otros caminando hacia la cruz, otros alejados de la cruz y otros caminando en contra de la cruz, Señor. Pero tú conoces nuestras vidas, Señor, y tú tienes la respuesta. Así que en este momento, Señor, te suplicamos, Padre, que tú le hables, Padre bendito, a cada uno de nosotros por medio de tu Espíritu, para que tu Hijo Jesús, Señor, nazca en el corazón de los que deben de nacer en este día, Señor. Si tú tienes alguna necesidad de Cristo, solo dime y yo oraré por ti. Amén. Yo quiero orar por ti. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere? Amén. Gloria a Dios, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Cristo Jesús entregó su vida en la cruz, en el monte Calvario, hace 2000 años, en un monte público. No se escondió el Hijo de Dios. Llevó la vergüenza, llevó el pecado, llevó el castigo de nuestra maldad. Lo hizo en un lugar en el que todo el mundo puede ver en la historia el sacrificio que Jesús hizo. Entonces, es un privilegio entregarse a Él. Es un privilegio confesar el nombre de Jesús. Es un privilegio dar su vida a Él, aquel que murió públicamente y que pagó por tu maldad y por mi maldad primeramente. Si tú quieres entregar tu vida a Jesús, por favor, levanta tu mano. Él públicamente dio la vida por ti. Amén. 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 ¿Alguien más quiere entregar su vida a Jesús? Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Hay un número de hermanos, de personas que quieren entregar su vida a Él. Señor, puede orar conmigo y decirle: Señor Jesús, en este momento tú me has hablado, has abierto mi corazón. Yo quiero entregarte mi vida. Quiero pedirte que me perdones y que cambies mi vida. Perdóname mi maldad. Perdóname. Gracias por pagar por mis pecados en la cruz. Dame una vida nueva. Dirígeme. Ven a mí. Dame tu espíritu, Señor, para que pueda servirte y amarte. En el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz.
camino al amparo de tu luz, y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Amén, Señor. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Señor, tú cuidas de nosotros, Señor, tú eres nuestra seguridad, Señor, tú eres, Señor, nuestra seguridad, Señor, nuestra salvación está en ti, Señor, tú eres la salvación de nuestra vida, Señor, y en este momento, Señor, te suplicamos, Señor, que tú bendigas la congregación, Señor, algunos hermanos, algunas personas, Señor, levantaron su mano, Señor, entregando su vida a ti, Señor, y otros, Señor, al invitarles a orar por ellos, Señor, ellos levantaron su mano en necesidad de oración, Señor. Yo te suplico que tú les bendigas a cada uno de ellos, que tú les sanes, Señor, sus enfermedades, que tú les ayudes, Señor, con las necesidades personales de cada uno, Señor. Muchas gracias en esta tarde, Señor. Te alabamos y bendecimos, Señor. Y muchas gracias, Señor bendito, porque tú eres bueno. Grande es tu amor y grande es tu misericordia, Señor. Te alabamos y bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor Santo. Amén. Una palabra más. Aquellos que se entregaron a Jesús, ¿sí? Aquellos que dieron su vida a Él. ¿Verdad? Yo quisiera que, para que la iglesia pueda ayudarles, la palabra de Dios dice: id pues y haced discípulos a todas las naciones. Usted vino a Él esta tarde, usted es un discípulo de Él. Aquellos que le reciben, aquellos que creen en su nombre, les da poder de ser hijos de Dios.
que usted entregó su vida al Señor, usted ahora es un hijo o una hija de Dios. Amén. Lo primero. Lo segundo es, dice la palabra, bautizándolos y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que para que la iglesia, aquí Gracia, pueda discipularle y pueda dirigirle y pueda ayudarle y pueda establecerle y confirmarle en la fe, por favor, algunos de los hermanos de los líderes de acá está disponible para hacer una lista, para que el pastor les contacte. Ustedes son ovejas del Señor, ¿sí? Y necesitan ser pastoreados. Antes, cuando éramos lobos, andábamos en el mundo como lobos y nos comportábamos como lobos y éramos lobos. Pero cuando venimos al Señor somos ovejas y necesitamos aprender a comer como ovejas, a andar como ovejas, a ser dirigidos como ovejas, ¿sí? Entonces, para que el pastor pastoree sus ovejas, por favor, denle su nombre a uno de los hermanos de aquí de la iglesia y hagan una lista y el pastor les va a contactar. Amén. Dios les bendiga. Amén. Quedan despedidos. Buenas tardes a todos, que Dios los bendiga y que tengan un feliz resto de la semana. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.